señoras y señores. Vamos a dialogar sobre este tema de la instalación de esta nueva asamblea. Nos acompaña Roger Celi, director del Observatorio Legislativo. Y la pregunta es, Roger, bienvenido, buenos días. ¿Qué podemos esperar de esta nueva asamblea que ya tiene a sus autoridades y conformadas las comisiones? Muy buenos días, Fernando, y muchísimas gracias por la invitación. Un gran lunes a todos y todas. Bueno, lo que podemos esperar de esta Asamblea Nacional posiblemente es más consenso, pero también mayorías móviles, en el sentido de que ya habrán temas más complejos que tratar, como reforma presupuestaria, como reforma tributaria, como tema de seguridad, entre otros, en donde posiblemente estas mayorías puedan variar. En ese sentido, yo señalaba que, por ejemplo, cuando se presente reforma presupuestaria, considerando que en el país difícilmente hay recursos para pagar sueldos a los funcionarios públicos, ya se lo ha dicho, no sabemos si es que existirán recortes en algunas áreas estratégicas, como por ejemplo educación, y no veo a la Revolución Ciudadana votando a favor de una reforma presupuestaria que recorte en educación. Entonces es un ejemplo para mostrar que posiblemente ya cuando se topen, perdón, temas de la realpolitik, temas económicos complejos, estas mayorías dejen de operar y funcionen otras mayorías, ojalá, porque hay la posibilidad de que mayorías no hayan en algunos temas, que es lo que ha pasado en algunos periodos legislativos. Claro, va a ser medio complicado. ¿Cómo analiza usted la conformación de las comisiones? Bueno, es claro y era matemáticamente predecible que la Revolución Ciudadana iba a tener presencia en la mayoría de comisiones. Es importante también decir que nadie tiene la mayoría, a pesar de que ADN tiene presidencias en comisiones clave como régimen económico, desarrollo económico, relaciones internacionales, por el tema de los tratados internacionales que están en marcha, nadie tiene mayoría. Entiéndase lo que ocurrió en el pleno de la legislatura para llevar a Henry Kronfle a la presidencia y la conformación del CAL debería operar en las comisiones, porque de nuevo, en cada comisión no hay mayoría. Y ahí el oficialismo, por ejemplo, si es que quiere pasar una reforma tributaria en la Comisión de Desarrollo Económico o Régimen Económico, deberá buscar votos de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano. No creo que deconstruye, por lo ya visto, pero de nuevo, tendrá un trabajo muy importante, un trabajo muy específico al respecto de cada tema. Cuando se tope en tratados internacionales, en relaciones internacionales, no hay mayoría oficialista. Deberá operar de nuevo esta coalición. En seguridad, lo propio, y en todas las comisiones, básicamente. La única que tiene un tono distinto es la comisión de fiscalización, en donde posiblemente haya mayoría para fiscalizar nuevos casos del gobierno entrante. Pero legalmente es complejo, es un dilema, en el sentido de que la ley establece que primer llegado, primer servido, es decir, los juicios políticos se tramitan en el orden de llegada, hay al menos 6 procesos en marcha y veremos cómo actúa esta comisión, ¿no? Finalmente, pues esperamos que lo que ocurrió en la primera sesión vuelva a ocurrir, se destraben las cosas, se opere de manera adecuada, pero insisto, ya cuando se topen temas importantes como temas económicos, yo no sé si es que esta mayoría vuelva a operar. El manejo de la asamblea ya en la parte administrativa, económica, logística, puede volver a funcionar en forma inmediata, considerando que con la muerte cruzada tuvieron que irse a la casa y como no hay nombramientos, son pocos los que tienen nombramiento, entonces uno dice, una estructura tan grande puede funcionar de la noche a la mañana. Van a retornar muchos, ¿no? Gente que ha trabajado ahí, que conoce muy bien lo que hay que hacer, pero hasta que les firmen los contratos se puede demorar unos días, unas semanas. Sí, sí, yo ahí coincido con usted en el sentido de que la disolución de la Asamblea dejó en evidencia que la legislatura no opera institucionalmente, sino es por cuota política. ¿En qué sentido? 89 o 90 funcionarios de los más de 1.000 eran de carrera. Entiéndase, deberán firmar más de 1.000 contratos en esta Exacto. legislatura para volver a operar de manera normal, por poner un término, y eso tomará su tiempo. Lo que sí podría comenzar a operar, pues, es el tema de comisiones. Creo que es un tema
muy importante. Creo que las comisiones deben comenzar a trabajar con los asesores que haya, con los secretarios relatores y demás, para comenzar a despachar pendientes. Y luego áreas que son muy importantes, pero que podrían esperar un tiempo hasta que haya el presupuesto del Ministerio de Finanzas al respecto del dinero que necesita la Asamblea Nacional, pues deberán esperar, pero es un tema progresivo. Claro. Ahora, hay que siempre priorizar en la vida y si es que envía el presidente un proyecto de ley económica urgente, obviamente la Comisión de Régimen Económico o de Desarrollo Económico deberá estar con todas sus piezas completas para poder operar de manera adecuada. Claro, Byron Galarza se incorpora al diálogo con Roger Celi, director del Observatorio Legislativo. Roger, buenos días. He visto que Construye y las minorías se quejan amargamente de que, claro, no les han dado posibilidad de estar en comisiones, sobre todo porque los perfiles de los asambleístas de esa minoría podrían estar en, no sé, si es un médico en la Comisión de Salud, si es un economista en la Comisión de lo Económico, en fin. Y que ahí se ve que la mayoría, esta abrumadora mayoría, está colocando a los miembros de estas comisiones en función de sus objetivos políticos. Sí, la Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político, lo cual no quiere decir que un médico necesariamente tenga que estar en la Comisión de Salud, porque para eso tiene asesores que le pueden guiar al respecto de estos temas. Ahora, el punto es lo político. Lo político es el asunto de fondo. Y es que cada organización política busca generar posiciones claves en la legislatura. Y eso es lo que ha ocurrido. La Revolución Ciudadana es la organización que más se ha posicionado en lugares claves de la legislatura. Y el caso es clarísimo. Viviana Veloz es la primera vicepresidenta. ¿Por qué Viviana Veloz no fue segunda vicepresidenta y ADN tuvo la primera vicepresidencia? Porque la negociación es esa. ¿Qué pasa cuando esta mayoría deje de operar? Ojalá que no. Y Henry Kronfle sea cuestionado por alguna cosa y posiblemente removido de ese cargo, entra a la Revolución Ciudadana, puesto clave, ¿no? Luego, si ustedes se fijan, la negociación determina que para el oficialismo le dan las presidencias de las comisiones más relevantes actualmente, pero no le dan la mayoría. Distinto hubiese sido Byron y Fernando que ADN obtenga 5 legisladores en régimen económico. Con eso, todas las reformas en materia económica urgente estaban en el pleno mañana, pero no ocurrió eso. Lo que ocurre es que distribuyeron de tal forma que no hay mayorías en ninguna comisión. Entonces le decía a Fernando en el inicio, lo que ocurrió en el pleno deberá ocurrir necesariamente en cada comisión. Deberán buscar de nuevo esa coalición y de nuevo esa coalición, es decir, una negociación casi que diaria, permanente para lograr pasar los temas. Mi pregunta es a las organizaciones políticas eso. ¿Por qué ADN no tiene mayoría en Comisión de Régimen Económico, Comisión de Desarrollo Económico, de Relaciones Internacionales? Y es porque la lógica de la negociación es esa, no hay mayorías. En la Asamblea Nacional no hay mayorías orgánicas, lo que sí hay es la coalición, pero, insisto, deberá verse si es que esta coalición dura lo que debería de durar, ¿no? Que es 1 año y 6 meses. Precisamente a eso era mi siguiente pregunta. ¿Usted le ve consolidada esta mayoría como para que en el en la primera discrepancia desde el punto de vista ideológico, me refiero, puede haber ahí una ruptura en el sentido de que, por ejemplo, si es que envía algún proyecto de ley relacionado a eh, incentivar o crear un marco regulatorio para la contratación, ¿no? Y eso, en fin, en el discurso de la izquierda o de ciertos partidos de esa línea, eso es precariedad laboral, etcétera, etcétera. Mientras que del lado del gobierno o el Partido Social Cristiano, que son empresarios 100%, dicen no, necesitamos este tipo de ley. Entonces ahí va a haber una ruptura. O sea, ¿cree usted que se puede, cuánto puede durar este matrimonio? Yo creo que va a ser complejo, pero advierto que todo depende de los liderazgos que haya, tanto el presidente de la legislatura, los líderes de bancadas y los líderes de comisiones. ¿Por qué? El presidente Henry Kronfle ha señalado que en el caso de que hayan discrepancias irresolubles, lo que podría hacerse es votar artículo por artículo. Es decir, llega la ley y no nos polarizamos y no decimos sí o no,
y lo que hacemos es revisar qué es lo positivo y lo que sí habría consenso y lo que no habría consenso. Por ejemplo, en una reforma laboral de actualización del Código del Trabajo, que ya tiene muchos años, si se coloca el trabajo por horas, eso podría ser polarizante. Y si es que el proyecto de ley tiene cosas buenas para fomentar el empleo, para garantizar derechos laborales y demás, habría que votar por ciertas cosas, ¿no? Ese va a ser la discusión y el gran trabajo que va a tener esta Asamblea Nacional. Obviamente, Byron y Fernando, detrás, más allá de lo que diga la ley, hay negociaciones de otra índole. Ujú. Hay negociaciones políticas, de Estado, digamos, de manejo del Estado como tal, y podrían operar otros intereses que quizá no nos lleguemos a enterar incluso. Entonces, todo depende de cómo vayan negociando las bancadas, cómo vayan tratando los temas. A veces, y me permito citar este ejemplo, Fernando y Byron, para referirnos un poco a lo que ocurrió y a la realidad. No sé si ustedes recuerdan el proyecto de ley de desarrollo económico del presidente Lazo, que aparentemente por un error involuntario de la Revolución Ciudadana entró por el Ministerio de la Ley y fue Mm. aprobado, cuando ideológicamente Revolución Ciudadana decían que ellos no iban a apoyar un alza de impuestos, y hoy en día es una ley vigente. Entonces, puede ser que ideológicamente no estén de acuerdo, que respalden otro tipo de postura política, que estén en contra de trabajo por horas, por ejemplo, o de alza de impuestos, pero ya en la práctica hemos visto, me refiero a los hechos, que a través de prácticas un poco cuestionables llegan a ponerse en vigencia proyectos de ley que eran cuestionados, ¿no? Entonces, todo podría pasar, todo depende también de cuál es el centro de mesa que pongan las organizaciones políticas, y ojalá este centro de mesa sea el bienestar del país. Entiéndase que se apruebe la reforma en materia de seguridad, que hayan políticas públicas que beneficien al empleo. Y con esto termino. También es importante señalar, a veces los políticos ecuatorianos pensamos que todo se puede resolver a través de leyes. Ujú. Leyes hay muchas. De hecho, en materia de Ni se seguridad, la Asamblea cumplen. Cesada entregó 6 leyes al país. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Noboa podría ejecutar un buen plan de gobierno haciendo política pública, ejecutando más presupuesto de lo que ha logrado ejecutar Guillermo Lazo. No sé si ustedes se han enterado que en el área energética la ejecución presupuestaria de inversión no supera el 30%. En el área de seguridad no se ha emitido política pública al respecto de la ley del uso progresivo de la fuerza. No sabemos si se está aplicando de manera adecuada. Entonces, el presidente Noboa bien podría hacer un buen papel en el país, no dependiendo de la Asamblea, sino trabajando con la Asamblea, pero tratando de buscar cómo implementar su plan de gobierno más allá de la legislatura. Es decir, ejecutando política pública ejecutiva, buscando recursos para financiar la política pública. Creo que ese también es una salida para lo que está viviendo el país actualmente. Es complicado, pero van a estar en la mira, porque es un año político el que se viene. Y ellos, por supuesto que muchos ya no pueden ir a la reelección, pero otros quieren la posibilidad de retornar. ¿Puede incidir este tema de ser un año político? Porque antes como que se repartía, 2 años trabajaban y 2 años se dedicaban más a la política. Y sobre todo el último año, que es el caso, porque nosotros tendremos elecciones en febrero del 2025, estamos terminando el 2023. Va a ser entonces un año muy político. ¿Eso puede afectar al rendimiento de esta asamblea en cuanto a la producción y también a la ejecución de las necesidades que tiene la gente? Sí, ya ha afectado en otros periodos legislativos. Hemos visto muchas curules vacías. Los legisladores ni siquiera principalizan a su suplente para que se quede en la Asamblea Nacional representando, sino que simplemente se No van van. a la campaña, piden su licencia sin sueldo, sin remuneración, y queda la Asamblea sin representación. Creo que es un momento país en el cual la política es importante. Va a ser necesario que algunos legisladores busquen la reelección, el propio presidente, pero deberán también buscar las estrategias necesarias para que la representación siga siendo de forma adecuada. Entiéndase, formar a esos suplentes que actualmente están en la Asamblea Nacional para que hagan un buen papel.
Pero más allá de eso, yo pienso que al menos en la legislatura, ¿no? Porque el presidente Noboa tiene otra lógica al respecto de lo que deberá hacer en campaña. Pero si es que ya hay 20 proyectos normativos que cuentan con informe para segundo debate, que además rezan sobre los temas que necesita el país, entiéndase, seguridad, gestión de riesgos, economía. O sea, dentro de los primeros 6 u 8 meses los podrían aprobar. Entiéndase, podrían hacer la tarea de forma temprana, podrían hacer la tarea en un tiempo adecuado, entregar estas leyes, que el presidente opere y luego pues vayan a campaña. Eso es lo sensato. Ahora, si es que comenzamos con los juicios políticos, con la fiscalización, con la agenda 90% juicios, 10% legislación, los temas más importantes de leyes necesarias van a quedar relegados para el final. Y lo que va a ocurrir es que eso posiblemente no sea tratado. Entonces, afortunadamente vuelve la Asamblea Nacional porque puede poner una prioridad política al país, puede ordenar las cosas, pero todo depende de qué es lo que acuerden. Y les digo, Fernando y Byron, esta Asamblea dentro de los primeros 60 días deberá entregar una agenda legislativa programática con tiempos, responsables, plazos y todo el tema, en donde se debe incorporar qué es lo que van a hacer. Y esperemos que haya claridad al respecto de lo que van a hacer y sobre todo cumplimientos. Claro. Eso es lo que espera el país, ¿no? Ahora, el tema de que haya ganado Henry Kronfle puede ayudar, ya tiene experiencia, es un empresario político, tiene atrás al Partido Social Cristiano, porque cuando llegó Yori siempre tuvimos nuestras dudas. El tema del manejo, ¿no? De la ejecutividad y también de lo que se puede hacer políticamente en la parte legislativa va a pesar mucho. ¿Cuáles son las expectativas de la llegada de Henry Kronfle a la presidencia? Bueno, Henry Kronfle llega a la presidencia de la Asamblea Nacional justamente por una de sus características, que es la experiencia política. También llega con una organización política que ha permanecido en la legislatura por mucho tiempo y que no ha sido una organización política coyuntural, como lo ha sido la Izquierda Democrática, que tal como llegó se fue, como Creo, que tal como llegó se fue, como Pachacutic, que de 27 pasó a 5. Lo que quiero decir es que el Partido Social Cristiano es una organización política de trayectoria y experiencia. Siempre ha estado presente en el Parlamento. Y recordemos que el presidente de la Asamblea necesita un equipo político y técnico para ejercer de manera adecuada el cargo en la legislatura. Eso no ocurrió con Yori. Su propia bancada, no sé si ustedes recuerdan, se dividió al respecto Sí, de claro, apoyarlo o claro. no. Entonces, el PSC es más orgánico, más formal, siempre tiene 18 o 20 legisladores, no baja de eso. Y esa estabilidad política de esa organización hace que el presidente Kronfle tenga más posibilidad de lograr el objetivo, que es estabilidad y gobernabilidad en el interno de la legislatura. Claro, Ahora, dependerá también cuál es la habilidad que él tenga para negociar con el Ejecutivo o articular, digamos, por poner un término más políticamente correcto, todos los temas que se van a tratar en la legislatura. Uno de los temas importantes es, por ejemplo, qué piensa Daniel Noboa del Contralor designado por el Consejo de Participación Justo eso Ciudadana. iba a decir. ¿Cuestión que lo posesione? Claro, claro, deben por ley posesionarlo, pero hay el entredicho del proceso. Y la Asamblea, Exactamente. al ser un La letra órgano, chiquita del... Sí, 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 sí. Es que al ya he ser un órgano escuchado político, versiones de que podrían revisar, sí, no, 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 no lo vamos a posicionar mientras no se aclare esta coma, este artículo, en fin, sí, he escuchado eso y eso me suena a que quieren votar el concurso. Que ya no se puede, porque ya está, ya se disolvieron las comisiones de selección y todo. Yo no sé ahí a qué escenario nos podemos enfrentar. sí, es un escenario complejo. Siempre el Consejo de Participación Ciudadana va a ser una moneda de cambio. ¿Qué pasa si es que no designan al Contralor? Posiblemente empezará un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué pasa si es que en la consulta popular Daniel Noboa insiste con el tema de eliminar este consejo o reducir competencias? Entonces, la Asamblea Nacional, como ustedes pueden notar, es mucho más allá, es mucho más que aprobar leyes. Tiene una responsabilidad política en el país al respecto de establecer equilibrio entre las funciones del Estado.
Entonces, el contralor, están los tratados comerciales, está, por ejemplo, un tema que no es menor, que es la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que ya vimos el conflicto que generó entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Una superintendencia que debería ser meramente técnica se convirtió en algo más político y está este Consejo de Participación Ciudadana en entredicho, ¿no? La Corte Constitucional es otro actor que podría revisar qué es lo que ocurre con los procesos que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que ya hay un precedente en el cual la Corte destituye de manera directa a una autoridad por incumplimiento de sentencia. Entonces, hay varios puntos que deberán irse manejando en el transcurso de este año, 6 meses, y que posiblemente hagan que estas mayorías cambien, ¿no? Y que la situación país vuelva a tener esa inestabilidad que hemos vivido en los últimos años. Muy Pero bien. todo depende de las organizaciones políticas, de su madurez, de su responsabilidad. Es lo que podría pasar, ¿no? Gracias, Roger, por atender la entrevista. Gracias, Fernando, Byron, un Un placer. gusto, Hasta encantado. Roger Celi, de director del Observatorio Legislativo, ¿no?